es el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco, que fue creada pues, en el 2015, empezamos nuestra andadura, y nuestro objetivo es recuperar la memoria del siglo XX, no solo lo que ocurrió en la guerra civil y el franquismo, también la violencia terrorista y otro tipo de violencias que ha habido en el siglo pasado en Euskadi, para generar una reflexión crítica en relación a la violencia, a la falta de democracia y poner las bases para un futuro mejor. Yo creo que Gogora es una forma nueva de mirar al pasado. Esa forma nueva tiene, yo diría que como dos partes. Una es la de mirar a través de las personas y sobre todo a través de la mirada de las víctimas, y dos, pensar que la memoria sirve para algo. ¿Y para qué queremos que sirva la memoria? Para una mejor convivencia. Yo creo que esas serían las dos señas de identidad de Gogora. Sí, la verdad es que la primera exhumación también me impresionó a mí. Yo soy especialista de estos temas, pero no me imaginaba que podían quedar tantos enterramientos clandestinos en el monte, en las cunetas. Dentro de mi ingenuidad yo creía que la gente que murió o le mataron en la guerra civil la enterraron en los cementerios. ¿Y cuál será nuestra sorpresa cuando hemos visto que hay muchos en lugares que son enterramientos clandestinos? No solamente se produce un crimen al matarles, sino que además se esconde para que no los encuentren. Y por eso ha sido esta implicación durante 20 años, en donde hay más gente que me acompaña, jóvenes estudiantes universitarios, la Universidad del País Vasco, la Sociedad Aranzadi, historiadores, psicólogos, antropólogos, genetistas, en fin, todo ese grupo que hemos ido creando para darle una salida técnica, que es imprescindible, hay que asentar una verdad de manera oficial, pero también está el reconocimiento público, institucional, el mensaje simbólico, la pedagogía que hay que hacer, en fin, quizás llegará un día en que ya no se necesitarán genetistas ni bioquímicos para atender este tema, y sin embargo, lo que hoy día sabemos y llamamos memoria histórica y memoria reciente seguirá desarrollándose entre nosotros. La parte que hacemos son los análisis de ADN, porque la forma de identificar a las personas con total ya seguridad es comparando su ADN con el ADN de sus familiares, y de esa manera pues vamos estableciendo esos posibles vínculos, y en el caso de confirmarlos pues es cuando decimos que tenemos una identificación positiva. ¿Cómo le llamaban a su tío? Bueno, a mi tío en principio parece ser que de chaval las palabras de mis tíos eran que era un canijo, y entonces luego cuando empezó a desarrollar, cuando ya se hizo adulto, pues era un hombre más bien, aunque la constitución de él la sabrá Paco, pero yo tengo oído a mis padres y a mis tíos que era un hombre muy fuerte, y le llamaban Sopazas. Pues Sabin es mi tío, el tío que siempre ha estado y que nunca conocimos, pero sobre todo no lo conoció mi padre, porque mi padre era el pequeño de los hermanos y Sabin fue el mayor de 5 o 6 hermanos en realidad. Le matan el año anterior a que naciera mi aita, entonces en la familia siempre se decía que a mi mamá se le acabó la vida cuando mataron a su hijo, y al año siguiente pues nació otra vida, recordando a Sabin, y fue mi aita. La familia de él, yo sé muy poco, y lo poco que sé es porque el entorno en el que yo me he criado era un entorno pues muy de izquierda, ¿no? Eran años difíciles, las minas estaban a plena producción, estos eran jóvenes, muy jóvenes, tenían 20 y tantos años, y entonces o trabajaban en las minas o trabajaban en los montes. Cualquiera de las dos cosas eran extraordinarios, sobre todo en los montes. Yo sé que mis tíos han destacado en los montes siempre, ¿no? No es que la contáramos, pero es verdad que nunca se ha evitado ese tema, y nunca se ha evitado que Aitite tuvo que ir a la cárcel, o que se tuvo que exiliar, o que mi otro tío, el que quedó como hermano mayor también, pues pasó por algo parecido y terminó después con los años en Cataluña, donde terminó haciendo su familia. Pero es verdad que nunca lo hemos evitado, pero bueno, estaba ahí. De hecho, les suelo contar que mi madre, que hubiera sido su cuñada,
pero mi ama siempre quería tener un chico porque le encantan los chicos, pero sobre todo porque le quería llamar Sabin, ¿no? Había una, y al final tuvo 3 hijas y no llegó Sabin. Nunca se dejó de hablar de él, pero es verdad que tampoco hubo después pues, una búsqueda o bueno, una intención de saber algo más, ¿no? Había algunos datos que se compartían en la familia como parte de la historia, era recurrente que saliera, lo guapo que era, lo joven que murió, lo activo que él era en el Getxo al que fueron a vivir desde Arratia, porque era un hombre muy activo dentro del Partido Nacionalista Vasco, a pesar de ser tan joven. Bueno, esas cosas se contaban además, bueno, con ese orgullo de las familias, sobre todo cuando pierdes a alguien con 19 años, claro. Él era del Facundo Pérez Agua, era del Partido Comunista de Facundo Pérez Agua. Porque Facundo Pérez Agua, yo no solamente porque se lo he oído a mis tíos, sino que yo soy voluntario, he sido voluntario muchos años y sigo siendo todavía socio del Museo Minero. Y sé que Facundo Pérez Agua pues, era un toledano que vino aquí en esto, bueno, pero la historia de Facundo Pérez Agua no. Sí que era un hombre que del Partido Socialista luego se pasó al Partido Comunista. Y luego, pues claro, lo que os digo, ¿no? Dado el ambiente en el que ellos se criaron, era un ambiente duro, pues de derecha no iban a ser. Eso es, ahí hay gente además de diferentes municipios alrededor de Getxo, se van al Elgoibar y todo hace pensar que a mi tío le asesinan mi tío muere al día siguiente de llegar, además, con lo cual su percepción de la guerra pues, fue corta y durísima, ¿no? Pero bueno, igual que para otros. Y sí que hay una anécdota que en aquel mismo grupo, otro de los que iba de Erandio, otro compañero suyo de Erandio, pues ha terminado siendo también familiar nuestro, porque un nieto suyo se ha casado con una hermana mía y lo hemos sabido muchísimos años después. Es un trabajo muy emocional, muy emocionante, porque la centralidad de nuestro trabajo son las víctimas. Como ahora están entrando algunas familias de las personas que hemos exhumado e identificado. Y pues imagínate la emoción que supone para estas personas que tenían, bueno, pues de alguna manera ya habían desistido, no pensaban que nunca iban a saber, no solo que no iban a recuperar sus huesos y sus restos, sino que pensaban que nunca iban a saber dónde habían acabado en la guerra, ¿no? Dónde se habían perdido. Y sin embargo, un día reciben una llamada del gobierno vasco y les dicen, mira, hemos encontrado a tu tío abuelo. Me dieron la noticia. Yo sabía, voy a hacer una pequeña historia, yo sabía que mi tío la habían matado en Baraza. Eso lo había oído desde que yo era un chavalín. Un día estaba con mi mujer en una residencia donde estaba mi suegra y a mí me gustaba leer la prensa y leo que han aparecido unos milicianos en el monte en Baraza, en el monte Altún, en Baraza. Y yo estaba allí mi mujer, unos cuñados y tal, y yo con mi prensa le digo a mi mujer, digo, si supiera lo que estoy leyendo, ¿por qué estás leyendo? Digo, pues que han aparecido algunos en Baraza. Digo, no me extrañaría nada que en uno de esos estaría mi tío. Y entonces cuando me suena el teléfono, una noche a las 7:30, y me dice, tengo que darte una... ¿Tú eres fulano? Digo, sí. ¿Y tú eres hijo de fulano? Pues sí. ¿Y tienes un hospital? Pues sí. Dice, pues te tengo que dar una noticia. Digo, entonces esa noticia que me vas a dar, yo ya la sé. Que ha aparecido mi tío en la fosa esa del Monte Altún. Dice, pues sí, exactamente. Nunca habíamos hecho de verdad una búsqueda seria de ningún dato que nos confirmara algo más, ¿no? Pero bueno, mi marido, que tiene cierta afición por este tipo de temas y además le gusta muchísimo indagar en todo lo que fue aquí y en papeles de otros, se ha movido por ciudades del Estado en archivos a los que ha podido tener acceso también, después con la Fundación Sabino Arana, también con el grupo de Aranzadi, con el que ha mantenido muy buena relación siempre. Y cuando llegó la exhumación en el Elgoibar en Ciudad de Armendi,
Hay un dato que él siempre había situado a mi tío allí, tenía algunos datos más porque llevaba mucho tiempo recopilando datos, lo que no hemos hecho los familiares directos. Y hay un dato que a él le llama la atención y es que Lourdes de Aranzadi dice: estos restos son de alguien de en torno a los 20 años como mucho, ¿no? Y sabíamos que mi tío con 19 había caído por allí, por lo tanto podía estar enterrado también cerca. Aitor se empeñó en que podía ser mi tío. Nosotros no teníamos ninguna esperanza, se empeñó mucho. Hubo una prueba de ADN que se le hicieron a mi aita, ya muy enfermo, a punto de morir, y la prueba dio positivo con esas certificaciones que ellos hacen o verificaciones de más del 99%, y todo coincide. Además se ajusta perfectamente a la documentación que se ha podido ir recopilando, y era mi tío Sabin. La pena fue que mi aita se murió antes de saber. Eso te iba a preguntar, que si él lo llegó a saber. No, se murió justo 10 días, no llegó a 2 semanas antes. Y, bueno, la gran pena, pero al mismo tiempo creo que él se fue con esa casi seguridad de que sí era su hermano. A los 80 años es una franja muy comprometida, porque a veces nos comparamos con las dictaduras latinoamericanas de los años 70, donde puede ocurrir que el padre y la madre del desaparecido todavía vivan. Claro. Y entonces el ejercicio de identificación a través de las pruebas genéticas ahí puede ser fácil. Pero con 80 años de por medio, en donde la persona asesinada no tuvo descendencia, son la mayoría, eran gente joven, entonces hay que ir a buscar a los hermanos y hermanas que tampoco viven para saber qué sobrinos tuvo aquella víctima, y entonces se va complicando este esfuerzo, que es muy técnico, muy de laboratorio, con todo, cada vez se hila más fino y es factible, y como solemos decir, es que buscar hay que buscarles. Que les encontremos es otra cosa. Entonces, identificar hay que intentar identificarles. Que lo logremos también es otra cosa. Porque de los 100 y pico restos que hemos recuperado ahora mismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, solo hemos identificado una cuarta parte. Claro. Pero esta cuarta parte representan a todos los demás. Y esos 100 y pico recuperados están representando a toda aquella generación que lo perdió todo. Yo creo que en el caso de las víctimas de la guerra civil y de las exhumaciones, el no tener indicios de dónde se pueden encontrar. Nosotros en este plan del que hoy hacemos balance se han localizado 128 espacios que se han investigado y se han prospectado, y de ellos han sido positivos 46, es decir, en 46 se han encontrado restos humanos, y en esos 46 hemos encontrado 110 restos de personas, de víctimas de la guerra civil, y de esos 110 hemos podido identificar 27. Ese es un poco. Entonces, primero es tener indicios de dónde pueden estar. Segundo, que esos indicios sean ciertos, que la investigación y la prospección den resultado. Y tercero, como digo, de 110 se han podido identificar 27. De todos los restos que hemos recuperado aquí, 2 son mujeres. Entonces esto es muy fuerte, porque no fueron combatientes de nada, y llevaban fusiles al hombro. O sea, es que lo mismo que hemos encontrado en algunos sitios a gente muy joven, menores de edad o ancianos. Esto te impresiona mucho. Ya lo sabes, porque en el plano teórico quizá te lo han contado. Pero cuando te enfrentas al ejemplo concreto y ves que ese esqueleto o cráneo tiene unos pendientes en la zona de los oídos y tiene una peineta aquí atrás, y estás viendo que las características morfológicas del esqueleto son de una mujer, entonces eso te impresiona mucho. Recuerdo una fosa en el norte de Burgos donde estaban enterrados los hombres y a unos metros las mujeres. Les mataron a los hombres, y por la razón que sea, al día siguiente, a los días, mataron a las mujeres. Es un acto de venganza de una crueldad extraordinaria. Y eso podía ser toda una leyenda, pero de leyenda nada, porque apareció una fosa y apareció la otra. Principalmente tenemos 2 limitaciones. La primera sería el tipo de familiares con los que podemos comparar, porque muchas veces es difícil conseguir muestra de familiares cercanos, hijos, hijas, que a nivel, digamos, para identificar son los mejores, porque nos aportan más datos genéticos. Entonces, en muchas ocasiones tenemos sobrino-nietos, que ya nos da un plus de dificultad. Y por otro lado, también tenemos el problema que a veces los restos post-mortem no están muy bien, se han degradado, y eso nos dificulta obtener ADN. Y si no tenemos el perfil genético del resto, por mucho que tengamos los familiares adecuados, pues no podemos alcanzar esa identificación, que al final es el objetivo. Estábamos comentando que ahora
con las nuevas tecnologías que podemos analizar muchos más marcadores genéticos, es posible que consigamos un avance de aquí a, digamos, 2-3 años. ¿Qué es lo importante que tenemos hasta ahora? Pues que afortunadamente ya están recogidos las muestras biológicas de los familiares, y eso es lo que genera el banco. El banco es doble, de muestras biológicas y ADN, y luego por otro lado en el banco también están recogidos todos los perfiles genéticos que ya hemos obtenido. Entonces, esos son elementos muy valiosos porque es como si hubiéramos detenido el tiempo, es decir, están pasando años, están pasando generaciones, pero hemos detenido el tiempo porque ya tenemos esos datos primeros y esas muestras. Para quienes combatieron y en un ejército organizado, como fue el ejército, los Cogodarastea y el ejército del norte, ya tenían placas de identificación. Entonces, si quedaron enterradas con ellas, esto es una ventaja enorme porque nos orienta. La placa no es que le identifique plenamente, pero da una orientación valiosísima. Luego, digamos que el análisis genético es una prueba genética dirigida. No es ante un pool o un colectivo que no domina, sino ya haces una investigación dirigida. Pero también es importante la parte histórica o documental, porque los historiadores también nos dicen qué pasó en cada sitio. Así que tú puedes saber que de este municipio mataron a 1 o a 16, y eso es fundamental para orientar las investigaciones luego en el plano más forense. Ahora nos estaba trasladando uno de ellos, que suele visitar muchas veces el lugar de la exhumación, porque quiere recordar ese proceso de recuperación. Es un proceso muy emocionante para las familias, pero también para los que lo estamos haciendo. Y ¿qué te voy a decir? Para las personas que están a pie de fosa exhumando. Es un proceso indescriptible, la verdad es que es muy, muy emocionante. ¿Qué quieres que te diga? Yo voy allí pues, porque me siento a gusto, me siento... Y hay más, que ahora porque estoy lesionado, pero ya me había dicho la hija mía, la mayor, dice, en cuanto se quite este confinamiento que tenemos, si se quita, a mí me tienes que llevar allá arriba. Bueno, pues otro viaje más que haré, o sea que no... Sí. No, evidentemente no, y quizás hay alguien que quiera olvidar, pero el olvido primero no puede ser una imposición, no es que tenga que volver, que hay que olvidarme porque me lo imponen. Y segundo, yo creo que hay un ejemplo de estos días muy claro que quiere decir que la gente, que refleja que la gente no quiere olvidar. Acabamos de presentar una base de datos con los nombres de todas las personas que murieron en Euskadi en la Guerra Civil. Y para eso hemos hecho una investigación histórica muy exhaustiva, hemos entrado en todos los registros civiles de Euskadi, en todos los registros parroquiales de Euskadi, todos los libros parroquiales, y también hemos bebido de otras investigaciones que ya se habían realizado hasta el momento. También las propias familias muchas veces son fuente de investigación. Y todo eso lo hemos volcado en una base de datos, y además desde una perspectiva de derecho penal internacional hemos calificado cada hecho, ¿no? Cada victimación. Bueno, es un proceso que ha sido laborioso pero muy exitoso, y prueba de ello es que, por ejemplo, nada más presentar la base de datos, el día 8 de febrero lo presentamos, ha habido en los primeros 10 días más de 20.000 visitas. Y más de 300 familias se han puesto en contacto con nosotros para complementar la base, para decirnos que era la primera vez que veían dónde había desaparecido su familiar. Bueno, es un proceso bueno, pues que estamos casi muriendo de éxito, como se dice, ¿no? O sea, estamos encantados, pero casi sobrepasados. No esperábamos tampoco un feedback tan potente, y por tanto, bueno, pues estamos encantados de poder contribuir y compartir la construcción de la memoria, porque esto es una construcción que estamos haciendo entre familias y instituciones, bebiendo de las dos fuentes, estamos construyendo esta memoria. Yo olvidar no le voy, no es que no lo voy a olvidar, es que tengo algo que antes lo tenía, pero ahora es algo más fuerte, ¿no? Porque cuando leo, le he dicho además allí, Paco, le he dicho, digo, es que el otro día he estado husmeando otra vez el dossier, pensando que iba a venir aquí. Digo, y el dossier que veo allí, porque mi tío era el número 2, y digo, es un dossier de muerte, ¿no? Digo, de cómo ahí cogéis los dientes, los metéis en una masa. Entonces mi tío tenía 22 años, y yo tengo un nieto con 25, 26. Y cuando esto haya pasado, cuando se sumaba, ha pasado 2 años y pico.
Entonces yo me reflejaba ahí en mi nieto y digo, joder, si mi tío murió siendo un chaval, de lo mejor de su vida. Una familia que nos esté viendo ahora mismo y que haya contado esa historia, que la tengan ahí y que no se haya atrevido a coger el teléfono, ¿qué le diría? Que lo haga, que su familiar muerto en la guerra se lo merece la pena, porque es un derecho. Todos los esfuerzos para localizar esos restos, yo lo haría por su familiar muerto y también por ellos. Yo, no me ha tocado el caso personalmente, pero estoy convencido que el poder saber dónde está y poder identificar los restos de un antepasado tuyo muerto en la guerra te da un valor añadido de paz, el poder saber que sus restos van a descansar siempre en paz. ¿Qué ven los ojos de las familias para saber que lo que está haciendo merece la pena? Pues es un sentimiento doble, sorprendente, que lloran de alegría. Es increíble. Los hombres no lloramos de alegría nunca, prácticamente nunca. Las mujeres sí. Hay mujeres que lloran de alegría cuando dan a luz, por ejemplo. Es un sentimiento contrastado. Eso uno lo ve en el acto de la exhumación. Los familiares llegan temblando, preocupados, con miedos, con dudas. Miran alrededor, ¿quiénes estamos? ¿Qué pasa aquí? Es un momento estelar para ellos. Es un momento de alegría, se han encontrado los restos y lloran de alegría con nosotros. Emoción, un agradecimiento, quitarse un peso de encima, porque, bueno, quiero decir que vivir sabiendo que tu familiar murió en la guerra, pero que no sabes dónde están sus restos, pues creo que es convivir con eso, tiene un cierto, seguro que es una losa, seguro que es un peso, y las instituciones, como decía antes, tenemos la obligación, las instituciones vascas, el gobierno y Gogora, hemos adoptado el compromiso de acompañar a esas familias en la búsqueda de los restos de sus familiares y en su posible identificación. Cuando ellos siempre te dicen lo mismo, siempre, muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros a ellos les decimos lo mismo, muchas gracias, porque realmente es gracias a su colaboración como se están pudiendo identificar a esas personas. La identificación es muy importante para las familias y es muy importante para la sociedad. Por tanto, digamos que siempre que nos encontramos y siempre que hablamos, es como reconocernos unos a otros que estamos todos en el mismo proyecto y con los mismos objetivos. Mucho agradecimiento, mucha emoción y también me acuerdo de mi propia familia, claro, porque ¿qué familia no ha sufrido aquí en la guerra, ¿no? Yo también tengo 2 tíos abuelos desaparecidos. Eso ya se lo tengo dicho muchas veces, Para los que tengan dudas sobre la importancia de esto, yo no sé transmitirlo y no sé transmitirlo con palabras, pero si hubieran visto a mi tío y a mi tía en Ciudad-Arramendi aquel día, recordando a su propio hermano 80 años después y sobre todo recordando a su madre, que prácticamente perdió la vida, pero sobre todo debió de perder toda la ilusión cuando matan a su hijo, pese a que al año siguiente vuelve a quedarse embarazada y nace mi aita. Aquella vivencia para mi tío y para mi tía sería suficiente, yo creo, para que la gente se diera cuenta de la importancia que es devolver la memoria histórica, porque la dignidad es verdad que no se la han robado a nadie en las familias, pero mi mamá y mi aitite se murieron sin saber más de su hijo y solo tenía 19 años. Si hay víctimas, y esto sirve para todas las víctimas y además nadie va a estar en desacuerdo con lo que diga, si las víctimas tienen derechos, que todos reconocemos que todas las víctimas tienen derechos, eso significa que los demás, los que no somos víctimas, la sociedad, las instituciones, mi ayuntamiento, mis concejales, en fin, tenemos deberes. Mi universidad tiene deberes, yo tengo deberes. No será lo mismo los deberes que puede tener un empleado de banca que los que puede tener un experto en historia contemporánea, pero yo creo que todos tenemos deberes cuando estamos hablando de víctimas. Y eso es algo que aquí ya se comprende mejor y que está estructurado, porque tengo la suerte de vivir en una comunidad autónoma que es sensible a esta cuestión, donde no hemos tenido ninguna pega nunca para hacer estas tareas, donde ha existido comprensión hasta tal extremo que podemos hacer actos como el que hoy celebramos, por ejemplo, y otros muchos muy emotivos, en lugares de montaña, nevando, con barro, en el columbario de la dignidad del Goibar, etcétera, que todo eso era completamente necesario.